En este nuevo video vamos a hablar un poco acerca de lo que sería nuestro sistema respiratorio y para poder entender lo que es el sistema respiratorio vamos a hacer una comparación sobre los siguientes aspectos. Una persona por lo general, dependiendo obviamente de las condiciones exteriores, ambientales, dependiendo de su condición física y demás, puede durar aproximadamente unos 8 o 10 días sin consumir alimentos, puede vivir 8 o 10 días sin consumir alimentos. Una persona, dependiendo de las condiciones exteriores y de su condición, puede durar viva aproximadamente unos 3 días sin consumir líquidos. Pero una persona no puede vivir por lo general más de 3 minutos sin respirar. Obviamente, si tenemos ya un entrenamiento y tenemos otro tipo de condiciones, pues podríamos durar más de 3 minutos sin respirar, pero estamos hablando de una persona promedio sin respirar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la vida no depende ni de lo que comemos ni de lo que tomamos, sino del aire que respiramos. Por lo tanto, nuestro sistema respiratorio refleja o representa realmente nuestra vida, nuestra libertad, nuestro liderazgo personal, la capacidad que yo tengo de dirigir mi vida hacia donde yo quiera dirigirla, la capacidad de estar vivo, de tomar mis propias decisiones y de hacer lo que yo creo que es conveniente. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, encontramos que dentro del sistema respiratorio pues hay múltiples enfermedades, vamos a ver algunas de ellas, y es importante tener en cuenta que estas enfermedades muchas veces dependen de la época en la vida en la que estamos. Por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad que le da a muchos niños en sus primeros años de vida, pero que suele curarse sola cuando estamos o cuando entramos en la pubertad o cuando estamos ya en la adultez. Suele curarse totalmente sola el asma. ¿Por qué se da esto? Porque el asma sería una especie de ahogo, una especie de falta de aire que me permite a mí hacer las cosas que quiero hacer. ¿Y por qué sucede esto en los niños y no en los adolescentes o en los adultos? Pues porque las decisiones de los niños, la vida de los niños no depende de los niños, depende de sus papás, depende de sus núcleos cercanos y todas las decisiones y lo que hace o deja de hacer directamente están dependiendo de un tercero. Entonces el niño cuando está en este tipo de situaciones siente que pierde el control de su vida, siente que su vida no es suya, sino que es de un tercero y por lo tanto lo somatiza o lo manifiesta como un asma. Pero cuando ya entran en la adolescencia, empiezan a tener más libertades, empiezan a tomar sus propias decisiones y ya no dependen tanto de sus padres o de su núcleo cercano para poder hacer lo que quieran en su vida y menos en la adultez, pues el asma termina desapareciendo porque esos ahogos de esa asma no se van a ver reflejados porque ya no hay tanta presión sobre el niño o sobre el individuo realmente. El problema es ver que todavía tenemos asma cuando somos adultos y es un problema grave porque significaría que estamos dependiendo o nuestra vida no es nuestra, sino que estaríamos dependiendo directamente de un tercero. Por eso desde el principio es importante dar autonomía a los niños, dar autonomía a los jóvenes, porque la vida de ellos es de ellos y no es de nosotros los padres. Entonces eso hay que entenderlo de entrada. El ahogo sería pues esa pérdida en la capacidad de recibir aire y sería como que siento que mi vida o me siento ahogado por alguien, siento que alguien no me da la capacidad de respirar, me siento ahogado por alguna situación, entonces siento que pierdo el control de mi vida ante una persona o ante una situación. La neumonía y la bronquitis son aspectos que tienen múltiples significados, pero entre algunos de ellos es igualmente la sobreprotección, la presión, la pérdida de saber para dónde voy en la vida, una situación muy conflictiva en donde siento que mi vida se pone en riesgo, mi vida no solamente física, sino mi vida en temas de decisión, en temas de lo que va a ser mi vida futuro a nivel intelectual, emocional o en cualquier tipo de área inconsciente. Y la gripa por lo general se da, la gripa es muy común porque la gripa se da cuando estamos en situaciones de agotamiento, de cansancio, ya que el cuerpo nos dice, hey, hay que descansar, no puedes seguir a este ritmo, no puedes seguir llevando estas cargas. Entonces la gripa es como una manera en la que el cuerpo nos obliga a estar en reposo. Tiene mucho que ver obviamente con la libertad que nosotros tenemos, por lo general cuando hay pérdida de libertad por exceso de trabajo, de responsabilidades, pues nos da una gripa. Cuando hay cosas que no queremos asumir, nos puede dar una gripa, es decir, si hay un conflicto grande en el trabajo y no quiero asumirlo porque siento que eso no va en
línea con lo que es mi vida y lo que yo quiero de mi vida, muy probablemente me vaya a dar una gripa para no tener que ir al trabajo. Entonces, todo este tipo de situaciones y enfermedades se relacionan directamente con la libertad, con la capacidad de tomar mis propias decisiones, con la capacidad de liderar mi propia vida y evidentemente con la vida en sí misma. Y por lo general, estas enfermedades, por lo general, son temporales en la medida en que en algunas épocas de la vida pues se dan este tipo de presiones sobre mis propias decisiones. Ya vienen unas enfermedades que son crónicas, que son por ejemplo el tabaquismo, cuando se afectan los pulmones por tabaquismo, cuando tenemos un cáncer de pulmón, por ejemplo, o un colapso en un pulmón, cualquier tipo de enfermedad que ya sea directamente o que sea crónica o que sea prolongada en el tiempo, pues va a implicar realmente que hay una serie de factores que en nuestra vida no están funcionando de manera adecuada y que de manera sistemática se han venido manifestando pero no hemos corregido. Y el tabaquismo es una de las maneras en las que yo mismo estoy generando un contaminante en mi propia vida, en mi capacidad de vivir, estoy reduciendo mi capacidad pulmonar, que sería la capacidad de producir o de tomar el aire realmente y de incorporarlo a mi organismo y de llevarlo a mi sangre. Por lo tanto, esta falta de oxigenación o carencias de oxigenación y demás, casi que lo que están dictaminando en mi vida es que yo mismo no tengo el sentido claro de mi vida y quiero acortar mi vida. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de manifestaciones y este tipo de enfermedades. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo video. Muchísimas gracias.